Vale. Vale, ja estan. Ens esperem a veure que acabi d'entrar algú més. Vale, doncs jo començaria i ja els que vagin entrant, vale? Jordi? Vale, fantàstic. Bueno, doncs benvinguts a tots. Ara començaré una trobada amb el Jordi Serra, col·legiat nostre, amb un projecte que tenim conjuntament amb la UBI. Ell ara presentarà una mica el programa i es presentarà una mica tota l'experiència que té en el sector. I deixarem les preguntes cap al final, que si són poquets, ja obrirem micros i tal. Us deixo amb el Jordi y a gaudir de la trobada. Jordi, quan vulguis. Muchas gracias, Lidia. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al webinar de Moving Involved Sport. Me llamo, Jordi Serra, como os acabo de decir, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Para que os hagáis una idea un poquito de mi perfil y mi trayectoria, estuve más de 10 años trabajando como educador y tutor en la Masía, en la residencia Oriol Tort del Fútbol Club Barcelona, también llamada La Masía. Luego estuve de coordinador territorial de un proyecto socioeducativo para la inclusión social también, que coordinaba la Federación Catalana de Fútbol y la Secretaría General del Deporte de aquí de Cataluña. Y al 2019, a 18, empecé como coordinador general de este proyecto, que tuvo su primera edición en 2018 y la segunda que empezó en 2020. En el año de impasse, en el 2019, también estuve trabajando como educador y tutor en un centro de jóvenes migrados. Dicho esto, os hago una pequeña contextualización de la estructura del webinar. Y luego ya vamos en materia. Hay una primera parte que es un poquito más teórica, de contextualización, para que se entienda bien quién es EduVic, qué hacemos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y luego la segunda parte, que ya es más incisiva en la metodología Moving propiamente dicha. ¿De acuerdo? Moving Involved Sport, un proyecto socioeducativo para la inclusión social y la prevención de conductas de riesgo en jóvenes y adolescentes a través del deporte. ¿Quiénes somos? EduVic. EduVic es una cooperativa social sin ánimo de lucro con más de 25 años de trayectoria en el acompañamiento y terapia familiar. Su base teórica se basa en la neurociencia para conseguir llegar al bienestar personal, ¿no? Para un buen desarrollo holístico es muy importante entender cómo funciona la neurociencia. La neurociencia es la ciencia que estudia las conexiones neuronales y cómo se dan estas según nuestro estado de ánimo, ¿no? Para conseguir un desarrollo holístico, como os decía, es muy importante el poder mantener unos hábitos de vida saludable, una buena alimentación, buen descanso. Aparte de los hábitos de vida saludables y una buena hidratación, el hecho de tener el deseo de aprender, de desarrollarse como persona y aprender. Y también es muy importante las relaciones sociales que establecemos. EduVic trabaja con este hilo conductor en todas sus vertientes, en todas sus ramas de acción, tanto en la social, en la académica como en la deportiva. EduVic Sport es la rama deportiva de la entidad. Lleva más de 10 años generando iniciativas que contienen y utilizan el deporte como herramienta de inclusión social, ¿de acuerdo? A nivel a lo mejor más universal o internacional, hay un proyecto que gestionamos con la Fundación del Barça que se llama FutbolNet, pero también hemos llevado a cabo pues, iniciativas como Mesc Sport, como el Chicks, etcétera, etcétera. Y una de las iniciativas es Moving Involved Sport. Como bien he dicho, es un programa socioeducativo diseñado por EduVic Sport con el objetivo de contribuir a la prevención de la radicalización de jóvenes y adolescentes y que utiliza el deporte como herramienta educativa para la inclusión social. ¿De dónde nace? En 2017 nos presentamos a la convocatoria europea de Monitoring and Coaching through Sports of Youngsters at Risk of Radicalization,
que está cofinanciado por la Comisión Europea a través del General Directorate for Education, Youth, Sport and Culture y promocionado por el Departamento de Deportes. ¿De acuerdo? Allí nos dieron una subvención para el 2018, donde llevamos a cabo la primera edición. Nos dio tiempo de crear esta guía de trabajo que contiene toda la metodología y todas las actividades. Duró un año justo para poder implementar y recoger la memoria de resultados. Entonces, presentamos la memoria en 2019 y nos volvieron a conceder una subvención para 3 años más. En esta segunda edición transcurre desde enero de 2020 hasta diciembre de 2022. Aquí veis que tenemos diferentes partners y colaboradoras. No hace falta repetir que bueno, este webinar debemos darle las gracias por la colaboración con Eduwiki y con el COPLEF. Dicho esto, en 2018, como os he dicho, teníamos solamente un año para llevar a cabo toda la metodología, crearla e implementarla. Entonces nos pusimos en contacto y fuimos coordinados con los Mossos d'Esquadra a través del área del Proderai y del Ayuntamiento del Hospitalet. ¿Por qué? Para que estuvieran al corriente de la iniciativa que llevábamos a cabo en su ciudad. ¿De acuerdo? Nos coordinamos a través del Ayuntamiento de Hospitalet en la sección de prevención, convivencia y civismo, aparte de la parte, como si dijéramos, más deportiva, social y académica, que nos abrieron puentes de comunicación para poder ofertar, ¿no?, esta metodología a más entidades, pero básicamente nos coordinamos con el Servicio de Prevención, Convivencia y Civismo porque tienen planteado y desarrollado un plan de emergencias en la ciudad y una de las herramientas que utilizan sus profesionales es el barómetro del comportamiento. Ahora dentro de poco os la voy a explicar porque es la herramienta clave que nosotros utilizamos para formar a nuestros formadores y referentes. En esta segunda edición, el General Directorate nos dijo y nos animó a hacer crecer un poquito la iniciativa y no solamente implementar en Barcelona o en Hospitalet, sino poder llegar también a Madrid y hacer socialización del aprendizaje a nivel europeo, ¿sí? Luego vamos a ir más en la socialización del aprendizaje. Bien, como veis, uno de los partners es Dragones de Lavapiés. Dragones de Lavapiés es una entidad social que utiliza el fútbol como vehículo para trabajar la inclusión social. Son una entidad en Lavapiés y su colaboración nos ayuda a poder llegar a su estructura para poder implementar Movin en distintos equipos de la entidad. Por otro lado está la Asociación de Jugadoras y de Jugadores de Fútbol Sala, que además de darnos soporte y acompañamiento en la logística del día a día y de cómo vamos orientando el proyecto, a nivel europeo tiene una red de contactos, aparte de conocer bien el General Directorate y sobre todo el Departamento de Deportes, pues tiene una red de contactos bastante amplia y que nos permite conocer distintas entidades y distintos proyectos a nivel europeo que van de la mano de nuestra metodología o que tienen sinergias en común. Y la última es Playmore. Playmore es también una asociación deportiva sin ánimo de lucro de Milán, que ella sí que ha presentado distintos proyectos propios a nivel europeo y ha desarrollado distintas... Hola, estoy en un webinar. Sí, solo está tanto. Disculpa, perdona. Perfecto. Vale, perfecto. Aflojo un poquito. Gracias. Disculpas. Bueno, como os decía, pues Playmore Italia ha desarrollado distintas iniciativas y proyectos deportivos trabajando en la inclusión social a nivel europeo y aparte de ser conocedores y ayudarnos también en nuestra implementación, pues sobre todo nos ayudan en el tema del networking, ¿sí?
El objetivo general del proyecto socioeducativo MOVIN es formar metodológicamente a profesionales del ámbito social, educativo y deportivo en el desarrollo de habilidades básicas y de valores para que actúen como factor de protección ante procesos de radicalización y así contribuir en el arraigo comunitario de infantes y adolescentes. ¿De acuerdo? Ahora bien, llegados a este punto, creo que ya os habéis dado cuenta de distintos conceptos que utilizamos, ¿no? De radicalización, conductas de riesgo. Cuando nosotros teníamos que definir y crear la metodología de trabajo, nos fue imposible crear actividades que únicamente nos permitieran detectar la radicalización, ¿no? Si veis, según la RAE, ¿no? Si definimos el concepto de radicalización, es acción y efecto de radicalizar o radicalizarse. ¿Sí? Como veis, es más como teórico, ¿no? Más conceptual, ¿no? Por ejemplo, si definimos radical, ¿no? Es partidario de reformas extremas, ¿no? Extremoso, tajante, intransigente, ¿no? Que sería más como una actitud, ¿no? Y en cambio las conductas de riesgo, ¿no? Según la Secretaría de Seguridad Pública, define la conducta de riesgo como todo comportamiento contrario a mantener la integridad física, emocional o espiritual de las personas y que puede llegar incluso a atentar contra su vida, ¿no? Que vendría a ser más conductual. Entonces lo que hicimos fue desarrollar una metodología genérica que incluye actividades de todas las tipologías posibles, ya son más estáticas, más dinámicas, formas jugadas, para llevar a cabo al principio de la sesión, para incluir en la parte central o en la parte de vuelta a la calma, ¿no? Y lo que hacemos básicamente es formar a los formadores en la detección preventiva de conductas de riesgo y radicalización. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros formamos a los formadores en la herramienta del barómetro del comportamiento. El barómetro del comportamiento es una clasificación gradual de los comportamientos que puede tener la población o los participantes para poder darnos cuenta y poder detectar todas esas luces de alarma que se encienden de que, ostras, sabemos que algo está pasando porque el participante no actúa como estamos acostumbrados, pero no sabemos bien cómo clasificarlo, ¿no? Pues esta herramienta nos ayuda un poquito más a poder, sin ponerle nombre, decidir si esa conducta o ese comportamiento necesita ser derivado pues a las distintas parcelas que trabajan para la prevención de la radicalización. Ya podría ser la vertiente médica o de agentes de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Como veis, si hablamos de comportamiento no significativo, vendría a ser pues, el hecho de que alguien adopte signos visibles, una ropa tradicional, una barba, una cabeza rapada, símbolos religiosos, tatuajes específicos para expresar su identidad o sentimiento de pertenencia, ¿no? Que tome partido o genere campañas pacíficas en torno a una causa relacionada con una comunidad, un grupo o un individuo. Que muestre una presencia activa en las redes sociales, que tenga un marcado interés por la actualidad nacional e internacional o que exprese el deseo de reintegrarse o aumentar su implicación en una práctica religiosa o ideología política. Que se convierta o adopte nuevas creencias religiosas, ideológicas o políticas. Que insista en seguir una dieta específica debido a su convicción política o religiosa. O que exprese el deseo de tener sensaciones fuertes o de aventura o de luchar contra las injusticias sociales. Todo eso serían comportamientos no significativos. Comportamiento preocupante. Pues si empieza a expresar un discurso polarizado sobre la verdad absoluta, una paranoia o la desconfianza extrema, que adopta un comportamiento que crea ruptura con las prácticas familiares, que de repente empieza a sentir atracción por las teorías y los discursos de conspiración y empieza a aislarse de su familia o amistades, que cambie repentinamente de hábitos o que se perciba como víctima o rechazado, que difunda y exprese con insistencia ideas religiosas o ideológicas a otras personas, que rechace las normas y el funcionamiento de las instituciones y organizaciones con las que está en contacto, la escuela, el trabajo, los clubes deportivos, el ocio en fin de semana, por motivos religiosos, políticos o ideológicos, ¿no? Que de repente se niegue a participar en actividades de grupo o a interactuar con otros individuos debido a su religión, raza, color de piel, sexo o orientación sexual. Que sienta la necesidad de dominar y de controlar a los demás, o que tenga dificultades para reflexionar y ser crítico con las ideas propias,
y o para reconocer otros puntos de vista. Todo esto lo englobaríamos en comportamientos preocupantes. Comportamiento inquietante, que de repente rompa los lazos familiares y de amistades cercanas para estar en compañía exclusiva de un nuevo círculo de conocidos o amigos, que legitime el uso de la violencia para defender una causa o una ideología, que oculte su nuevo estilo de vida, de lealtad o un sistema de creencias a su familia y amistades, tanto virtualmente como físicamente, ¿no? Que se vuelva más cercano a individuos o grupos que son socialmente conocidos como extremistas violentos, que se desinterese por actividades profesionales o escolares de manera repentina, que muestre símbolos de afiliación o de apoyo asociados a grupos reconocidos como extremistas violentos, que empiece a obsesionarse con el fin del mundo y las teorías mesiánicas o que exprese opiniones de odio hacia otros individuos o grupos. ¿De acuerdo? Hasta aquí veis que el comportamiento preocupante e inquietante tiene una línea muy fina de diversificación, ¿no? Casi que podríamos englobarlos en un mismo comportamiento de seguimiento, ¿no? Porque todos estos comportamientos que somos capaces de clasificar en inquietante o preocupante sí que deberían de tener nuestra atención. Ahora os explicaré cómo. Y finalmente el comportamiento alarmante. El comportamiento alarmante, en principio no deberíamos encontrarlo porque ya debe estar gestionado y atendido por los cuerpos de seguridad del Estado, ¿vale? El comportamiento alarmante es todo ese comportamiento que de gente que participa en actividades o acciones violentas a favor de algún grupo extremista y a través de cualquier medio, ya sea material, físico, financiero, que reclute individuos para una causa extremista violenta o anime a unirse a ella, que esté en contacto con individuos o grupos conocidos como radicales, tanto en redes sociales como físicamente, que refuerza sus creencias a través de la consulta regular de páginas web o foros de internet, que planea o comete actos violentos o de odio inspirados en motivaciones ideológicas, religiosas o por causas extremistas, ¿no? Que aprenda a utilizar armas de fuego, armas blancas, explosivos, o que los adquiera en el mercado ilegal, ¿no? O que planifique un viaje a una zona de conflicto. ¿De acuerdo? Todo eso serían comportamientos alarmantes. Bien, lo que ahora me gusta remarcar y señalar para que quede bien claro es que nosotros, como si dijéramos, no ponemos nombre a la detección que hacemos. Nosotros simplemente lo que hacemos es, con este barómetro del comportamiento, una vez un profesional detecta algo que puede ser o parece ser o bajo su punto de vista cree que puede ser, lo que hacemos es nos ponemos en contacto 3 o 4 personas que están en contacto con el individuo, pues podría ser, pues yo qué sé, desde el profesor de educación física a su tutor, al jefe de estudios o al director y yo. Y lo que hacemos es durante cierto tiempo llevamos a cabo un seguimiento invisible, ¿no? Invisible ¿por qué? Porque debemos tener en cuenta de que estamos trabajando con personas que a nivel madurativo, el rango de acciones de jóvenes entre 10 y 16 años, ¿no? Si atendemos a las características de esta población, a nivel madurativo, casi que todavía no han acabado de desarrollarse ni de conocerse, ¿no? Y si además tenemos en cuenta pues la fragilidad a nivel de relaciones, ostras, es muy fácil que nos podamos o que podamos malinterpretar estas señales, ¿no? Y darle más importancia de la que tiene, entendiendo que siendo jóvenes y en su estado, si pasan 2 duelos mal enlazados, pues a lo mejor durante cierto tiempo puntual, ¿no? Pueden tener comportamientos que nos hagan replantearnos, ¿no? o encabirles en esta detección, ¿no? Y debemos ser muy precavidos para no estigmatizar ni señalar a nadie, porque si al final no es lo que nos parecía, ya le vamos a poner la etiqueta y no se le va a quitar nunca. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante cuando nosotros informamos y formamos a los referentes de destacar la tranquilidad, ¿no? en la detección y en poder ponerle nombre. ¿De acuerdo? Vale. Dentro de Movin hay 4 objetivos específicos, ¿de acuerdo? Que a través de la metodología llegamos a trabajar. Primero de todo es promover la adquisición de las habilidades básicas. El 2 es enseñar de forma transversal los valores esenciales.
El 3 es fomentar el sentimiento de pertenencia y el cuarto, que es lo que os acabo de explicar, la herramienta del barómetro del comportamiento, que es capacitar a los educadores en la detección preventiva de procesos de radicalización violenta. ¿De acuerdo? Básicamente, para desarrollar la metodología, nosotros nos centramos en 3 pilares para desarrollar el marco teórico. Llegados a este punto, es importante recalcar o poder exponer las 3 características principales que tiene la metodología MOVIE. Primero de todo es que formamos a formadores para la detección preventiva, ¿de acuerdo? Eso significa que, aparte de que los profesionales referentes conocen una metodología de trabajo y añaden a su bolsa de repertorio o su mochila de conocimientos distintas actividades, también dominan una herramienta para la detección preventiva de conductas de riesgo. En segundo lugar, es que es una metodología muy global. ¿A qué me refiero global? Que, como os decía antes, incluye actividades de todas las posibilidades y existencias, ¿no? Y aparte, lo bueno que tiene es que la manera de trabajarlo permite, 1, adaptarse a la mayoría de modalidades deportivas y 2, a las necesidades de los participantes. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor estando implementando en un mismo grupo o en un curso de un instituto normal, pues puede ser que las necesidades del grupo A no sean las mismas que del grupo C. ¿Eso qué significa? Que puede ser que un grupo trabaje una parte de la metodología que es completamente distinta a lo que trabaja el otro grupo. ¿De acuerdo? Por eso que decíamos de la capacidad de adaptabilidad. ¿De acuerdo? Dicho esto, cuando nosotros desarrollábamos la metodología, estuvimos indagando y buscando distintas tendencias, distintos expertos, ¿no? Y qué decían de cómo trabajar la prevención de la radicalización o en este caso también de las conductas de riesgo, ¿no? La Comisión Europea y la Unión Europea en su decálogo europeo pues hacen referencias a ciertos indicadores, el modelo August de Dinamarca otros, y al final lo que hicimos nosotros es centrarnos básicamente en 2 indicadores, ¿de acuerdo? El primero es el desarrollo personal. Varios estudios apuntan a que si tenemos objetivos a corto, medio y largo plazo a nivel de desarrollo personal y de aprendizajes, seguramente vamos a estar más protegidos a poder sufrir un proceso de radicalización. ¿De acuerdo? Y por otro lado, como bien apunta el modelo August, si somos capaces de fortalecer la comunidad y entre todos nos conocemos y nos respetamos, seguramente también vamos a estar más protegidos a poder sufrir un proceso de radicalización. Dicho esto, ¿cómo desarrollamos nosotros nuestro marco teórico? Pues básicamente en estos 3 pilares. Los factores de protección y de vulnerabilidad. Antes, al principio, os he comentado que el proyecto tenía varios colaboradores. Uno de ellos es los Mossos de Escuadra y en su sección del Proderai, ¿de acuerdo? El Proderai es una sección de los Mossos que trabaja para la prevención de la radicalización y lo que hace es formar a los referentes educativos en la detección de perfiles, ¿no?, vulnerables o protegidos a sufrir un proceso de. Entonces, ellos lo que hacen es una clasificación por niveles según si es un perfil más vulnerable o más protegido. Es una herramienta que nos gustó, pero que creíamos que por nuestra población de acción era más útil el hecho de utilizar el barómetro del comportamiento. No por eso dejamos de tener en cuenta esta herramienta, ¿no? Lo único que nosotros utilizamos es el barómetro del comportamiento. Por otro lado, nos basamos en los modelos de prevención, ¿no? Hay 3 niveles de prevención: prevención primaria, secundaria y terciaria. La primaria iría orientada a trabajar a la población en todo su conjunto. La prevención secundaria iría orientada a trabajar en esos lugares, en esos contextos sociales donde a nivel sociodemográfico, económico, pues
puede ser que tengan menos oportunidades y que sean más vulnerables a poder sufrir un proceso de radicalización o de conductas de riesgo. Y el terciario iría orientado al perfil técnico definido por el comportamiento alarmante, ¿no? Que es toda esa parte de perfiles que ya han estado detectados y ya deben estar en conocimiento y en seguimiento de los agentes de seguridad del Estado. ¿De acuerdo? El tercer pilar y el más importante para nosotros es el proceso de aprendizaje y el proceso de internalización. Si sabemos cómo aprendemos, podemos ser más efectivos a la hora de poder acompañar a los participantes en su desarrollo holístico. ¿De acuerdo? Básicamente, nosotros aprendemos por 3 factores, ¿no? O hay 3 factores que limitan y condicionan el aprendizaje. El primero de todo es genético, ¿de acuerdo? Nosotros venimos con una referencia genética que condiciona nuestras capacidades de aprendizaje, ¿de acuerdo? Por otro lado, sería el factor ambiental, ¿no? O el contexto social donde nacemos, independientemente o sin entrar a valorar qué puede ser peor o qué puede ser mejor o en qué sitios puedes estar más protegido o menos, estaremos de acuerdo en que las oportunidades o el deseo de aprender es distinto en Europa que en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Y finalmente es el factor individual, ¿no? El deseo y las ganas de aprender que tengo yo. ¿De acuerdo? Y nosotros lo que hacemos es situar al educador en el centro de la intervención. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos y realizamos también, porque al final de cada actividad hay una reflexión para llevar a cabo, es decir, nuestro objetivo es que aprendan, que desarrollen, ¿no? Que se desarrollen o crezcan a nivel personal, pero que no caiga solamente o piensen que Moving es solo diversión. Moving es diversión, ¿no? Es pasárselo bien, pero también es aprender y es crecer. Y para que se den estas condiciones es muy importante que el referente ofrezca espacios donde los participantes puedan, de manera respetuosa, ¿no? discutir e intercambiar opiniones y conocimientos, ¿de acuerdo? Al final, el hecho de poder descubrir que un compañero piensa de manera distinta que tú no significa ni que uno tenga la razón ni que no, ¿no? Simplemente lo que sí que nos hace es abrir nuestro marco mental. Al final puede ser que no estemos de acuerdo con el razonamiento o con el comportamiento de ese individuo, siempre y cuando estamos hablando de que esté basado en el respeto, ¿no? y en la empatía. Pero al final, ostras, el hecho de conocer hace que perdamos el miedo, ¿no? Y eso directamente fomenta la cohesión de grupo, ¿no? Y el sentimiento de pertenencia, ¿no? El hecho de, ostras, yo puede ser que no lo comparta, pero soy capaz de entender su punto de vista, ¿no? Y su razonamiento. Bueno, pues esto nutre y hace crecer a los dos individuos, pero también al grupo que está en ese momento en la reflexión, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos que los participantes están aprendiendo o en dónde situamos a los participantes en este proceso de internalización, ¿no? Pues según cómo van adaptando, incorporando en su marco mental y en su manera de hacer todos los contenidos que vamos trabajando, ¿no? El proceso de internalización consta de 4 fases. La primera de todo es el reconocimiento, ¿no? Es decir, ostras, yo estoy participando en una actividad y sin la necesidad o sin que me verbalicen qué habilidad o qué actividad estamos trabajando, yo soy capaz de reconocerla, ¿de acuerdo? La segunda fase sería la toma de conciencia, ¿no? Es decir, aparte de reconocerla, yo entiendo lo que significa el trabajo de esta habilidad o de este valor. La tercera fase sería la de responsabilidad, ¿no? Es yo adapto en mi marco mental y en mi manera de actuar la toma de conciencia y el reconocimiento de esa habilidad. Y al final de todo es la acción, ¿no? Yo aprendo a desarrollar estrategias que me permiten actuar en el caso que yo detecte o que crea que necesito actuar. ¿De acuerdo? Vale. Ahora sí que pasamos propiamente a lo que es la parte de la metodología propiamente dicha.
¿De acuerdo? Como os he dicho antes, bueno, había 4 objetivos específicos, ¿sí? Con los 3 primeros, ¿no? El del trabajo de las habilidades básicas, de los valores transversales y del sentimiento de pertenencia, nos aseguramos de trabajar los indicadores del proyecto, ¿no? Que son el desarrollo personal y el sentimiento de pertenencia. ¿Cómo hacemos eso? Pues nosotros lo que hacemos es trabajar con 6 habilidades básicas. Estas habilidades básicas son la gestión de emociones, el autoconocimiento, la empatía y confianza, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la resolución de conflictos. Esta parte de las habilidades básicas es la que os he dicho antes de una de las particularidades de la metodología que permiten adaptarse a las necesidades reales de cada grupo, ¿no? Pues según las necesidades podemos empezar a trabajar con la gestión de emociones o el trabajo en equipo y en otro grupo a lo mejor con empatía y confianza y autoconocimiento, ¿de acuerdo? En todas estas habilidades básicas hay más o menos entre 4 y 6 actividades para trabajar cada habilidad, ¿de acuerdo? Llegados a este punto, me gustaría definir, para que entendáis bien desde dónde enfocamos el trabajo de las habilidades básicas. Pues cuando conocéis la metodología en sí, veréis que hay algunas actividades que según el enfoque que tú le das, las podríamos ubicar en una habilidad básica o en otra, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros cuando hablamos de la habilidad básica de la gestión de emociones, es empoderar a los participantes a ser capaces de conocer cuáles son esas emociones que les cuesta no de dominar, pero sí de gestionar, ¿no? Si nos ponemos en a lo largo del espectro de las emociones, pues podría situarse en un extremo positivo el hecho de la alegría o la superexcitación, ¿no? Y en el otro lado, a nivel negativo, pues a lo mejor la frustración, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que esto es según el punto de vista que lo mires, ¿no? Pero sí que si somos capaces de dar estrategias a los alumnos para que sean capaces de detectar qué le está pasando y a desarrollar estrategias que le permitan gestionar y dominar esta emoción, pues seguramente pues, va a sufrir un crecimiento, ¿no? a nivel personal. Por otro lado, el autoconocimiento, el hecho de saber cuáles son mis puntos débiles y mis fortalezas, ¿no? En qué soy bueno y en qué debo mejorar o qué debo pulir o qué debo de trabajar más para poder ser más eficaz o más resolutivo, ¿no? Por otro lado, la empatía y confianza. La empatía nosotros la trabajamos no únicamente con el concepto de ponerte en la piel del otro, ¿no? Sino ponerte en la piel del otro en el aquí y ahora, ¿de acuerdo? No es simplemente mirarlo desde su visión, sino intentar entender cuáles son las razones que llevan a este compañero a pensar y actuar de esta manera, ¿de acuerdo? Por otro lado, la confianza. Es lo que os decía antes cuando he comentado el tema del sentimiento de pertenencia, ¿no? Al final, seguramente la convivencia va a ser mejor entre todos los factores que conviven en un mismo espacio si nos conocemos, ¿no? Si descubrimos, que no significa el hecho de compartir, ¿no? Significa el hecho de respetar y de conocer. Seguramente, si yo conozco, no tengo miedo. Y si no tengo miedo, seguramente entre todos estamos más protegidos, ¿no? A que pueda pasar algo en nuestro contexto social, ¿de acuerdo? O que se pueda crear un conflicto. ¿Sí? Por otro lado está el trabajo de la habilidad básica del trabajo en equipo, ¿no? Trabajo de equipo a nosotros nos gusta mucho plantearlo como el sumatorio de las individualidades, ¿no? Que permiten mejorar el rendimiento del grupo, ¿sí? Al final es importante saber desarrollarse a nivel individual, pero todavía es más importante entender cómo debo funcionar en un grupo, ¿no? ¿Qué se me pide? ¿Cómo debo actuar? Y todo esto va
ligado con lo anterior, ¿no? Seguramente si sé gestionar mejor mis emociones y tengo un autoconocimiento mayor de mis habilidades, voy a ser mucho más capaz de trabajar en equipo, ¿no? Y de, en vez de pensar en el mí o en el individuo propio, pensar en el colectivo, ¿de acuerdo? Por otro lado, está el trabajo de la resolución de conflictos. ¿Qué es la resolución de conflictos? Pues básicamente es la habilidad que nos permite disponer a los agentes que tienen el conflicto de un espacio neutral, ¿no? Mediado ya sea por el referente de Movin o por un compañero, y que permite a las dos partes, independientemente de quien creamos que tiene la razón o no, exponer pues todo lo que está pasando, cómo se siente, por qué ha actuado así, y poder establecer un espacio de discusión que nos permita solucionar todos estos conflictos. ¿De acuerdo? Y finalmente, la habilidad básica del pensamiento crítico, ¿no? Para mí también es muy importante porque al final, ostras, con todo el tema de las redes, con todo el tema de las noticias, por cómo está derivando el papel de la información hoy en día, ostras, es muy importante aprender a cuestionárnoslo todo, ¿no? Es decir, no porque me lo diga el profesor, no porque salgan las noticias o porque salga en el periódico o en Instagram o lo diga un youtuber, pues es cierto, ¿no? Oye, pues vamos a empezar a aprender a buscarnos nuestro propio conocimiento y sobre todo a poner en duda y a poder comprobar, ¿no? Todo lo que en principio se postula como la verdad absoluta. ¿De acuerdo? Trabajando este objetivo específico, acompañamos al individuo en su desarrollo personal y holístico, ¿sí? Pero es muy importante entender... Uy, a ver, ahora que se había quedado colgado. Es muy importante entender y trabajar simultáneamente el desarrollo personal con el encaje en la sociedad, ¿de acuerdo? Porque si no, nos quedamos cojos. Lo que os decía antes, si dentro del trabajo en equipo no sé cuáles son mis virtudes y mis defectos, no podré ser capaz de entender cómo debo de actuar para mejorar el trabajo en equipo, ¿no? Pues lo mismo, si yo no entiendo cómo convivir o cómo aprender a respetar el espacio común, ¿no? Difícilmente voy a potenciar este sentimiento de arraigo, ¿vale? Para trabajar este sentimiento de arraigo, lo que hacemos es trabajar los valores esenciales y esto se trabaja simultáneamente con las habilidades básicas. ¿Cómo se trabaja? Pues si nosotros contemplamos que, por ejemplo, voy a poner el caso, da igual, de un equipo de un club deportivo o de una sesión de educación física en un instituto o de un horario en un centro abierto. Que es al final en el abanico de acción en el que nosotros actuamos, ¿no? Pues nosotros contamos que implementan 2 sesiones por semana, de 1 hora. ¿De acuerdo? Pues lo que hacemos es, nos coordinamos con el referente de qué actividad va a trabajar y en qué parte de la sesión va a ubicar la implementación de Movin y un día de la semana trabajamos una habilidad básica y el siguiente día obligatoriamente tenemos que trabajar una actividad, bien sea de igualdad de género o de diversidad cultural, ¿de acuerdo? Según crea el referente que puede potenciar más o atender más a las necesidades del grupo, ¿de acuerdo? Nosotros entendemos diversidad cultural como la riqueza, ¿no? El hecho de entender que independientemente de la raza, de la etnia, del color de la piel, ostras, todos ocupamos un mismo espacio y es importante enriquecernos todos, ¿no? ¿De acuerdo? Porque al final nadie tiene la verdad absoluta, ¿vale? Y por otro lado, el trabajo de la igualdad de género, ¿no? Independientemente de cómo he nacido, cómo he crecido, cómo me he definido, cómo me siento o cómo quiero, es importante el respeto.
¿de acuerdo? Y en eso, como si dijéramos, lo remarcamos mucho. De aquí la insistencia en trabajar habilidades básicas simultáneamente con los valores esenciales o transversales de igualdad de género y de diversidad cultural. Mentores. El objetivo específico 3, ¿no? Es fomentar mediante la participación el sentimiento de pertenencia de los infantes, los jóvenes y sus familias dentro de los centros educativos, clubes deportivos y barrios, para así alcanzar los distintos objetivos planteados y obtener mejoras en los distintos contextos, ya sea del club, del barrio, del equipo, etc. Vale. El papel de los mentores juega un papel también muy importante dentro del proyecto. Como os he dicho antes, la primera edición se llevó a cabo en 2018. Allí debíamos pues, de crear la metodología, implementar y obtener resultados. Decidimos actuar en todo el abanico educativo para entender en qué contexto podíamos ser más efectivos y llegó a un punto que nos vimos en la necesidad de incorporar un agente externo al proyecto que nos permitiera, como si dijéramos, tener un punto de origen externo que nos fuera pasando inputs de cómo veía, según su punto de vista, el proyecto, ¿de acuerdo? Si él realmente iba acorde a los objetivos marcados, ¿no? O si nos desviábamos de la esencia del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos? Establecimos un convenio de prácticas con un instituto de Barcelona, incorporamos a una estudiante del grado superior de integración social que desarrolla el papel del mentor. El mentor es alguien externo que por su manera de ser, por su formación, por su trayectoria, se postula como un referente positivo para los participantes, ¿no? Es decir, una figura externa con la que yo empatizo y creo sinergias y me gustaría en un futuro, pues ostras, poder ser como él en este sentido, en este sentido, en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo desarrolla su acción el mentor? Primero de todo, hace una presentación, ¿no? Donde informa pues, a los participantes de quién es, de qué hace, por qué participa de esta iniciativa. En segundo lugar, desarrolla el espacio corner, ¿no? El espacio corner es todos esos espacios que se crean de manera puntual en una sesión de educación física o en un club deportivo, donde por la razón que sea, porque no me encuentro del todo bien, porque me he dejado las bambas, porque por ratio no puedo participar porque somos 13 y jugamos 6 contra 6. Por la razón que sea, cuando algún individuo del grupo tiene que descansar o no participar de la actividad, pues lo que hace el mentor es acercarse a conocer al individuo, ¿sí? A partir de aquí empieza a desarrollar un pequeño plan de futuro que acompaña su desarrollo personal, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? De que estamos más protegidos si tenemos objetivos a corto, medio y largo plazo. Entonces lo que hace es decir, oye, ¿a ti qué te gusta? ¿En qué eres bueno? ¿Qué te interesa? ¿Qué te motiva? Ostras, pues mira, a mí me gustan mucho los animales y me gusta también la medicina. Ostras, pues ¿has pensado que a lo mejor en un futuro podrías ser veterinario o auxiliar de veterinaria o algo relacionado con este mundo, ¿no? Y aparte de trabajar pues el plan de futuro, están conociendo la realidad individual, ¿no? Eso que le permite después poder enlazar el trabajo de todas estas individualidades para poder crear el trabajo en equipo, ¿no? Y fomentar este sentimiento de arraigo y de pertenencia al grupo y a la entidad, ¿sí? Y después todo esto, todo este trabajo lo culminamos con lo que nosotros llamamos los retos comunitarios. Los retos comunitarios son acciones puntuales que pretenden visibilizar al exterior de la entidad o del club o del instituto o del grupo qué se está haciendo desde Moving, ¿de acuerdo? No sé, tanto en la primera edición como en esta segunda, pues hemos hecho desde
talleres de macarons con los participantes y sus familias, ¿no? A nivel más de cohesión de grupo, ¿no? Que los macarons son esas pastas pequeñitas de colores que van rellenas de distintas cosas, pues ostras, fue una experiencia muy bonita porque desde distintos puntos de vista y de distintas culturas, ¿no? Se buscó un espacio común para poder hacer una acción pues desde ese grupo, ¿no? Por otro lado, pues se han hecho desde pintar el mural de acceso al club deportivo X, desde pintar un mural con un grafitero de Barcelona o contactar con un rapero bastante, bueno, no bastante importante, pero sí conocido, para ayudarles a crear un rap, ¿no? Y la última, bueno, para que veáis también el enfoque que se le puede dar, ¿no? Pues es, ostras, llevamos tiempo que estamos reclamando al ayuntamiento a ver si pueden acondicionar la pista pública porque tienen las redes de las canastas y de las porterías que están rotas y hace medio año y todavía no lo han solucionado. Pues un reto comunitario podría ser cuando llega Navidad, se hace una rifa con todas las familias o con todo el club, con todo el dinero que se recoge, pues nosotros mismos nos encargamos de acondicionar ese espacio y de dar a conocer a toda la comunidad pues que se están haciendo acciones para el bien, ¿no? y para mejorar la convivencia del contexto social. ¿De acuerdo? Vale, como os he comentado al principio, una de las razones de esta segunda edición es hacer socialización del aprendizaje. ¿Qué significa eso? Básicamente el hecho de poder dar a conocer a distintos profesionales, tanto del ámbito social como educativo como deportivo, de nuestra iniciativa. Al principio estaba planteada para hacer conferencias en Barcelona y en Madrid a lo largo de este 2021, para el 2022 poder llegar a 6 capitales europeas. Debido a las restricciones de la pandemia, los protocolos según la comunidad autónoma y la afectación directa de la pandemia, nos vimos obligados a replantear la primera parte de la socialización del aprendizaje y para poder llegar a todo el Estado lo que hemos hecho es crear un ciclo de 4 miniconferencias en formato digital y completamente gratuitas para profesionales o grados o licenciados en Ciencias de la Educación Física y el Deporte, Magisterio, Psicología o Trabajo Social y los grados medios y superiores de 2 institutos con los que tenemos o tuvimos el convenio de prácticas, ¿no? Para poder darles también la oportunidad a participar, ¿no? Debido a la sinergia que habíamos generado. ¿De acuerdo? Pues en los grados medios superior de solamente estos 2 institutos de integración social, de actividad físico-deportiva en el medio natural o de deporte y ocio. ¿De acuerdo? Como os decía, estas miniconferencias son 4 de 2 horas de duración, totalmente gratuitas, ¿sí? Y que vamos a empezar el día 14 de octubre, ¿de acuerdo? De 6 a 8 vamos a llevar a cabo deporte y desarrollo personal, piezas clave en la inclusión social, ¿sí? La segunda la vamos a llevar a cabo el 28 de octubre, también de 6 a 8, y va a ir encaminada a trabajar o descubrir, ¿no? Cómo fortalecer comunidades ayuda o acelera o se postula como una medida preventiva de la radicalización, ¿no? Trabajando a través de la igualdad de género y diversidad cultural. En la tercera, ya nos iremos al 4 de noviembre, es inclusión social, agentes y sinergias. Y la última, prevista para el 18 de noviembre, es el método MOVIN, habilidades básicas y transversales y el barómetro del comportamiento. ¿De acuerdo? En todas ellas van a participar ponentes que están o han estado relacionados desde distintas dimensiones que trabajan orientadas a la prevención de la radicalización y que han tenido, pues eso os digo, una colaboración y una participación más directa o indirecta del proyecto, para que desde su punto de vista personal y sobre todo desde su conocimiento a nivel de su parcela, nos puedan dar a conocer un poquito pues,
su manera de ver, su manera de pensar cómo deberíamos trabajar o cómo deberíamos potenciar metodologías o iniciativas como las de Move-In, y sobre todo esto, entender el porqué de la importancia, ¿no?, de postularnos como agentes activos, ¿no?, cada uno desde su radio de acción que pueda, para trabajar el desarrollo personal y el fortalecimiento de comunidades, ¿de acuerdo? Finalmente, es muy importante también recalcar que desde la escuela Itinere, que es la escuela de la cooperativa EduVic, pues vamos a certificar la formación a título personal de todos los participantes que asistan a todas las conferencias de la socialización del aprendizaje de Move-In, ¿de acuerdo? Para acabar, y antes de pasar al espacio de ruegos y preguntas o dudas, os dejo aquí mi contacto, ¿de acuerdo? Porque nunca se sabe. Hay veces que, ostras, nos viene una pregunta o nos viene una duda o queremos saber más, ¿no? Pues os dejo aquí mi número de teléfono, mi correo y la web de EduVic Sport, donde pues si tenéis interés pues podéis conocer un par de artículos que tenemos publicados explicando a nivel genérico o más específico pues cómo trabajamos. Y nada, esto es todo. Agradeceros el hecho de que hayáis participado de esta presentación, y antes de hacer las preguntas o resolver dudas, lo que sí que os pediría es si no os importa, si os importa podéis tener la cámara apagada, pero me gustaría, si fuera posible, el hecho de poder hacer una foto, porque a mí para la memoria del proyecto me va a venir fantástico para poder, bueno, informar a nivel europeo, pues que aparte del convenio con el COPLEF y con la escuela Itinere, pues que se ha llevado a cabo esta iniciativa, ¿de acuerdo? No sé si María Isabel, Claudia o Marc. Mira, gracias María Isabel. Nada, va a ser muy rápido. Si no os apetece, ya os digo, podéis estar o manteneros con la... Vale, pues mira, ahora gracias. Perfecto. Espera, voy a sacar otra porque a veces esto de los móviles... Vale, fantástico. Pues nada, muchísimas gracias. Somos pocos, o sea que, y bien avenidos, o sea que creo que si queréis podéis incluso desconectar los micrófonos o los altavoces y podemos hacerlo en formato oral, ¿no? Lídia, ¿cómo lo ves? Sí, moltes gràcies, Jordi, superinteressant, la trobada. He deixat que tothom pugui, a veure si ho he fet bé, puguin obrir els micròfons. Si teniu alguna pregunta, com són poquets, la gent normalment el que t'he comentat, que la gent normalment ho veu després en diferit. ¿Vale? Si teniu alguna pregunteta, aquí teniu el Jordi. Algú s'anima? Algun dubte? Bueno, jo per participar una mica. Gràcies, Eva. A veure, Jordi, jo ara, justament aquest any he canviat i estic en un cicle formatiu de grau superior com a profe, però he estat molts anys i tinc la meva plaça en un centre de màxima complexitat a Reus, que a Reus hi ha una complexitat molt gran perquè doncs, bueno, diuen que els imants estan molt radicalitzats i després hi ha també una comunitat gitana doncs, que també està molt radicalitzada doncs, de coses il·legals i així. Bueno, doncs el meu centre estava allà a prop de tot això i jo més d'una vegada havia fet arribar a l'Ajuntament que jo tenia molts alumnes que no podien accedir a l'activitat física, saps? Vull dir, a tot el que nosaltres sabem que ens aporta assistir a una activitat física, tant en valors com a ocupació del temps, organització, tota la part física, evidentment, però emocional i el que tu deies també d'arraigo, de tot això. I, bueno, crec, ara m'arriben correus de Reus, que ara no hi soc, però crec que han començat a fer alguna cosa, però sí que realment programes com el teu haurien d'arribar a l'administració d'una manera més potent, saps?
també amb els diners de tots. Vull dir, clar, al final un centre és difícil que pugui, suposo que val uns diners, participar en el programa, no? A veure, nosaltres, com si diguéssim, tots els participants que han estat en les dues edicions estan participant de manera completament gratuïta. Per què? Perquè nosaltres ara mateix, com si diguéssim, estem subsistint d'aquesta subvenció europea. Llavors, sí que hi ha hagut en alguns moments, hem estudiat possibilitats de poder-ho implementar a nivell, com si diguéssim, local o particular, no? Però sí que la nostra idea va encaminada cap on tu dius, no? De poder participar en diferents entitats, però que creiem que això hauria de tindre un suport i un acompanyament per part d'algun estament superior que ja tingui la xarxa establerta, no? Perquè al final és el que tu dius. O sigui, nosaltres des de la primera edició estem treballant amb 2 instituts d'Hospitalet, van estar 4 centres oberts en la primera edició i ara en aquesta segona, com que ho feien també a Madrid, ens vam quedar només amb un centre obert i el club esportiu que estava participant a Barcelona, amb tot el tema de la pandèmia i d'això, va deixar de participar. Després vam incorporar un parell de centres de joves migrats, 4 centres de joves migrats que gestiona la pròpia EduVic, però a mi el que em passa és que em quedo amb la sensació com tu, de dir, ostres, hi ha necessitat de poder-ho fer i hem de replantejar l'estratègia perquè anant centres o fent-ho així de formigueta, ostres, ens estem perdent molt temps d'acció, saps? Vull dir que jo estic amb tu amb que és necessari i és més. Ja al final de la primera edició vam estar en contacte amb ja hem establert diferents contactes amb l'administració, però és això, que vas, ho presentes i no saps ben bé per quin motiu, doncs allò es queda un calaix i al final no s'acaba de donar el cop de puny o el tret de sortida perquè això pugui córrer i es pugui diluir i atendre realment a totes les necessitats, perquè m'estàs parlant de Reus, però podríem generalitzar-ho a qualsevol ciutat o a qualsevol... De vegades, Jordi, cal trobar la manera de... No sé, jo, per exemple, també al meu centre participava amb el programa de suport vital bàsic a l'escola que organitza el Consell Català de Ressuscitació, i ells el que van fer, ells el que han fet és una xarxa de formar els professors, vull dir, formar formadors perquè això s'estengui com un atacador en el sentit que, clar, heu de trobar una manera una mica que s'us escapi de les mans però pel bé del fi, saps el que vull dir? Sí, i aquesta com si haguéssim és la nostra intenció. Jo al final, clar, faig molt treball de camp perquè depenent de la població on actuem, doncs, ostres, també el perfil del professional és canviant, no? No té la mateixa estabilitat, no perquè no vulgui, sinó per les condicions de feina d'algú que treballa en un centre o en un CRAE o un d'allò, que un que és el mestre d'educació física d'un institut o algú que és el professional o l'entrenador d'un club esportiu. O sigui, la nostra intenció sempre va enfocada en formar els formadors. Per què? Per 2 motius. El primer, per fer créixer tot aquest coneixement, i el segon és perquè ells són els primers coneixedors i els que millor entenen a la seva població i al seu grup. O sigui, algú que ha sigut mestre d'educació física des de primer d'ESO i ara se'l troba a quart d'ESO, ostres, gairebé ja només amb el clicar d'ulls o amb la manera de ser regular al participar de classe ja sap si passa o no passa. Per tant, nosaltres també, el nostre enfoc va dirigit cap aquí, a poder fer de taca d'oli i arribar al màxim de professionals possibles. Al final, en la primera edició vam arribar a més de 400 participants i vam formar gairebé a una trentena de professionals. Això, en un any, doncs són resultats que et fan ser positiu i tenir esperança. El que passa que és això, que ara mateix no ha arribat l'oportunitat. Si arribés, ens enfilaríem l'agulla i començaríem a treballar, però amb el projecte com estem, encara estem a nivell embrionari, doncs desplegant-lo a Madrid, fent-nos un lloc aquí a Catalunya i també replicar-ho allà a nivell estatal. Molt bé. A veure, em sembla que... Gràcies, Clàudia.
Vale. Teniu alguna pregunteta més? Aquesta xerrada s'ha gravat, s'està enregistrant i la tindreu disponible al YouTube, per poder-lo consultar. Us farem arribar la informació de les properes trobades i perquè aquestes 4 trobades, la inscripció que ja em vas enviar l'email, ho enviarem a tots els inscrits, Jordi? Sí, ara que avui hem fet el webinar, ara ja sí que podeu fer-ne difusió al màxim possible, inclús a nivell personal propi de vosaltres, si a les vostres entitats o en el vostre context laboral sabeu d'algú que podria estar interessat, que sigui llicenciat o graduat en Ciències de l'Activitat Física, Magisteri, Psicologia o Treball Social, doncs, ostres, teniu el meu contacte, us poseu en contacte amb mi o amb la Lídia i si us plau, ostres, que no quedi en desconeixença. Sí, nosaltres en farem difusió entre els col·legiats i d'altres col·legis professionals.